Bueno, mi nombre es Bradabel Posadas Cruz y en esta ocasión voy a hablar de la ecuación de Euler para una turbina Francis en el sistema internacional. Esta es la actividad 1 de la clase IM418 Turbomáquinas del Departamento de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a empezar definiendo qué es una turbomáquina. Las turbomáquinas son máquinas hidráulicas que intercambian energía entre un fluido y el rodete y están sujetos a la ecuación de Euler. Se clasifican en turbomáquinas generadoras en las cuales el rodete cede energía al fluido y turbomáquinas motoras en las cuales el fluido cede energía al rodete. Ahora, vamos a hablar sobre la turbina Francis, que es una turbomáquina motora de flujo semiaxial y es una de las turbinas más utilizadas debido a su amplio rango de condiciones de operación de acuerdo a la altura manométrica y el caudal. Aquí podemos observar en este gráfico los rangos de operación de una turbina Francis en comparación con una turbina Pelton y una turbina Kaplan. Condiciones ideales, que son consideraciones con las cuales se define la ecuación de Euler. Primero, mantener un flujo constante. Quiere decir que el caudal másico se mantendrá constante y no habrán pérdidas por almacenamiento y tendremos el mismo caudal másico a la salida. Las interacciones se hacen a tasa constante, quiere decir que el calor y el trabajo entre el volumen control y su entorno tienen lugar a tasa constante. La velocidad será uniforme en cualquier área normal del flujo. O sea, no habrán pérdidas, tampoco tendremos pérdidas por fricción en el rodete y un número infinito de álabes. Una guía perfecta. Esto quiere decir que tendremos infinitos álabes y que todas las partículas seguirán una misma trayectoria. Por eso dice guía perfecta del flujo, porque todas las partículas tendrán la misma trayectoria. Triángulos de velocidades. Son los triángulos de velocidad utilizados para determinar las componentes de velocidad del rodete. Entonces, tenemos la componente W, que es la velocidad relativa. U, que es la velocidad periférica del álave o velocidad de arrastre. Y C, que es la velocidad absoluta, que también podemos denotar con una letra B. La componente de velocidad absoluta se puede descomponer en su componente tangencial C1 y su componente meridional CM1. También tenemos el ángulo alfa 1, conocido como ángulo de flujo, y es el ángulo entre la velocidad absoluta y la velocidad periférica del álave. Y tenemos el ángulo beta 1, que es el ángulo de los álabes, que se encuentra entre la componente de velocidad periférica y velocidad relativa. Aquí tenemos identidades trigonométricas que nos ayudarán a encontrar los valores de las componentes. Ahora, el triángulo de velocidad para una turbina Francis. Como podemos observar, tomaremos el flujo, entra por aquí por la carcasa, luego va por los difusores y luego llega al rodete. Aquí tenemos la componente U1 y U2, ya que la entrada es por el radio exterior o el radio mayor. Luego las componentes de velocidad relativa y por último las componentes de velocidad absoluta. Como podemos ver, la turbina Francis es de flujo semiaxial, entra de forma radial y sale de forma axial. Aquí podemos ver cómo quedan los triángulos de velocidades. Podemos ver aquí el ángulo alfa 1 y ángulo beta 1. Igual aquí el ángulo alfa 2 y el ángulo beta 2 a la salida. La entrada, como se puede observar, se hace por el radio mayor, que es el radio 1, y sale en el radio menor, que sería el radio 2. La ecuación de Euler. Eh, para llegar a la ecuación de Euler, debemos comenzar con la aplicación de la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Tendríamos que el diferencial de fuerza es igual al diferencial de masa
por el diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Si el diferencial de masa es igual a la densidad por el caudal volumétrico por el diferencial de tiempo, sustituyendo en nuestra ecuación, se cancela el diferencial de tiempo y nos queda que el diferencial de fuerza es igual a la densidad por el diferencial de caudal por el diferencial de las velocidades absolutas. Entonces, integrando la ecuación, nos queda que la fuerza va a ser igual a la densidad por el diferencial de caudal por la velocidad absoluta 2 menos la velocidad absoluta 1. Luego, aplicando el teorema del momento cinético, que el momento es igual a fuerza por distancia, tendríamos que la integral del diferencial de momento va a ser igual a la integral de la densidad por el diferencial de caudal por la velocidad tangencial CU2 por R2 menos CU1 R1. CU1 y CU2 representan las componentes eh, perpendiculares a los radios, que los radios en este caso serían nuestras distancias. Integrando la ecuación, ya que la densidad se mantiene constante, entonces nos quedaría que el momento sería igual a la densidad por el caudal por CU2 R2 menos CU1 por R1. Luego tenemos que la potencia mecánica es igual al momento por la velocidad angular. Y como tenemos que la velocidad de arrastre o periférica sería igual a la velocidad angular por el radio, entonces nuestra ecuación nos quedaría que la potencia sería igual a la densidad por el caudal por CU2 U2 menos CU1 U1. Ahora, sabemos que la potencia hidráulica es el peso específico por el caudal por la altura teórica y que el peso específico es la densidad por la gravedad. Igualando estas dos ecuaciones, tendríamos que la densidad por gravedad por el caudal por la altura teórica sería igual a la densidad por el caudal por CU2 U2 menos CU1 U1. Como podemos observar, se nos cancela las densidades y el caudal y por lo tanto nos queda que la gravedad por la altura teórica va a ser igual a CU2 U2 menos CU1 U1. Por lo tanto, la altura de la ecuación de Euler nos queda como la altura teórica igual a CU2 U2 menos CU1 U1 dividido entre la gravedad. Ya definida la ecuación de la altura de Euler, vamos a ver cómo quedaría la ecuación de Euler para una turbina Francis, ya que dedujimos la ecuación en su primera forma y la energía o altura teórica nos queda igual a más o menos U2 menos U1 Para nuestro caso, que es una turbina, vamos a usar la ecuación con el signo negativo. Entonces, el salto energético, la carga de salto energético nos quedaría menos la altura teórica por la gravedad, lo cual sería que el salto energético para una turbina sería igual a U1 menos U2 debido a que las componentes a la entrada tendrán mayores magnitudes que a la salida que se hacen por la parte interior del rodete. Para calcular la velocidad periférica del ala B, podemos usar la ecuación de la velocidad angular por el radio 1. Y para condiciones óptimas de funcionamiento de una turbina Francis se recomienda que el ángulo alfa 2 sea igual a 90. Por lo tanto, la velocidad absoluta a la salida va a ser igual a la velocidad meridional y la componente tangencial de la velocidad 2 sería igual a 0. Resumiendo la ecuación, que nos quedaría que el salto energético sería igual a U1 por CU1. Las unidades del Sistema Internacional para Carga de Altura Hidráulica, H, es en metros. Para el salto energético, Y sería metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Para el caudal, tenemos metro cúbico sobre segundo. Para la densidad, kilogramos sobre metro cúbico, que en el caso en el que no nos mencionen con qué fluido estamos trabajando, tomaremos el valor de la densidad del agua. La gravedad, que es un valor
ya conocido, constante de 9,81 metros sobre segundo cuadrado y la velocidad que puede ser tanto V o C en metros por segundo. Ahora continuamos con la bibliografía utilizada, que fue el libro de turbomáquinas hidráulicas de Claudio Mataix, con ayuda del capítulo 3 y el capítulo 11, y un informe de turbinas hidráulicas de la Universidad Nacional de Callao. Muchas gracias por su atención.